Queridos hermanos, ¿cómo están? Feliz miércoles ya de primavera, palpitando el sábado, el inicio de la primavera y Día del Estudiante. Espero que la estén pasando bien, que estén regresando sanos y salvos a sus hogares, o yendo a sus trabajos, o regresando de ellos, o hacia la universidad, como tenemos muchos estudiantes universitarios en la iglesia. Pueden ser que estén movilizándose a sus respectivas cursadas. Pero, si tienen todos los que tengan oportunidad, y los invito a los que están en vivo viéndonos, o los que se conectarán más tarde, vamos a acercarnos ya al final del capítulo 15 que estuvimos viendo y trabajando durante estas semanas. Hoy vamos a trabajar el final del capítulo. Así que, queridos hermanos, los invito a que tomen sus Biblias, ábranlas en 1 Corintios capítulo 15 y vamos a ver en primer lugar dos versículos del 33 al 34 y después del 50 al 58. Anoten primero 33, 34 y del 50 al 58. Y antes de dar inicio a la lectura de 1 Corintios capítulo 15, vamos a orar dándoles gracias al Señor por este hermoso día de primavera y que nos esté bendiciendo en nuestros respectivos quehaceres de nuestra rutina. Amado Dios, Señor nuestro, te damos gracias, Señor, por este hermoso día, Señor, por tu provisión, por el trabajo. Te pedimos que nos bendigas y guíes a cada uno de los hermanos en sus actividades diarias, tanto en sus hogares, regresando de sus trabajos o yendo hacia ellos mismos. Bendícenos, guíalos en este estudio de miércoles. Te damos gracias por este culto. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Y en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33 al 34 dice: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Así que vuelvan en sí y vivan con rectitud. Y no pequen, porque algunos de ustedes no conocen a Dios. Y esto lo digo para que sientan vergüenza, dice Pablo. Y del versículo 50 al 58 dice: pero una cosa les digo, hermanos, ni la carne ni la sangre puede heredar el reino de Dios, y tampoco la corrupción puede heredar la incorrupción. Presten atención, que les voy a contar un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final, pues la trompeta sonará, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que lo corruptible sea visto de incorrupción, y lo mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto que es corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto que es mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: devorada será la muerte por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el pecado es el aguijón de la muerte, y la ley es la que da poder al pecado. Pero gracias sean dadas a Dios, de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos míos, manténganse firmes y constantes, y siempre creciendo en la obra del Señor, seguros de que el trabajo de ustedes en el Señor no carece de sentido. Y hasta aquí la palabra del Señor. Comencemos recordando y haciendo un poco de memoria. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo desde el inicio de Corintios? Es el gran problema que estaba sufriendo estaba en una crisis la iglesia de Corintios.
Y Pablo va a hacer una serie de salvedades para que los hermanos se mantengan firmes y corrijan las cuestiones que tenían que corregir para no caer en el pecado o en viejas costumbres. Justamente este capítulo se trabaja sobre la resurrección de los muertos, ¿no? Y comenzamos con los dos versículos del 33 al 34. Ustedes pueden leer en sus casas, en sus hogares, en su tranquilidad, su día a día, o escuchar en un podcast todo el capítulo, pero me detuve en el versículo 33 y 34, ¿no? Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Nunca les dijeron el refrán o el dicho cuando eran más chicos y demás, que no se juntaran con ciertas amistades, o la mala junta te lleva por mal camino, ¿no? Refranes y frases que no se equivocan y hasta el mismo Pablo las usa. Digamos que estar en malos lugares con malas amistades y demás, aunque seas cristiano, tarde o temprano te pueden llevar a que caigas, ¿no? En el pecado, dice, así que vuelvan en sí y vivan con rectitud y no pequen, porque algunos de ustedes no conocen a Dios. Y esto le digo para que sientan vergüenza, ¿no? La llamada de atención de Pablo. ¿Por qué? Hermanos nuevos que pueden llegar. Pablo, hay una filosofía, hay un concepto de cómo debe actuar un cristiano, que es dando el ejemplo, ¿no? Si nos juntamos con malas compañías y no mantenemos la rectitud, no nos mantenemos lo más firmes posible ante el pecado, tarde o temprano vamos a ser mal ejemplo hacia aquel hermano bueno que no conoce a Dios, que lo está conociendo. Y qué Dios voy a mostrar, ¿no? A través de mi ejemplo, cómo van a ver a Jesús aquel que no cree, ¿no? La importancia de mantenernos firmes, mantener las buenas amistades y que con quienes es mejor relacionarnos para no, digamos, no crear confusiones internas nuestras, ni confusiones hacia otros, ¿no? Y luego pasamos a los versículos del 50 al 58, porque justamente como estábamos viendo, la transformación de que se da, ¿no? A través de Cristo y la resurrección de lo que va a ser de los muertos, ¿no? La transformación y el vencer de la muerte. Ni la carne ni la sangre pueden heredar el reino de Dios, y tampoco la corrupción puede heredar la incorrupción, ¿no? Versículos en donde nos muestra Pablo lo importante que es el espíritu, ¿no? Mantenernos puros, buscar la pureza espiritual, manteniendo buenas compañías, sanas compañías, crecer espiritualmente y demás, porque ni la carne ni la sangre va a heredar ese reino. Nosotros llegamos al reino del Señor espiritualmente. Por eso los judíos, no solo el reino de Dios se va a quedar para los judíos, ¿no? Que Pablo va a llamar a los gentiles, predicar a los gentiles.
para que todos podamos ser herederos de ese reino a través del sacrificio de nuestro Señor. Por eso el tema de la que ni la sangre ni la carne va a heredar esa cuestión. Y Pablo nos va a revelar, ¿no?, en los versículos siguientes, un gran misterio, como dice. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Lo importante y al mismo tiempo la hermosura del regalo de la transformación a través del Señor Jesucristo, ¿no? Pablo está aquí en un contexto de segunda venida, de cuándo llegará, de cuando suene la trompeta final. Bueno, todo será transformado, todo se va a levantar de sus tumbas. Digamos, Pablo nos quiere decir que nos van a doler los huesos, la carne y demás. Y todo eso se lo va a llevar cuando llegue la hora, la tierra, el mar o el viento. Pero el Espíritu, lo que hayamos hecho en el nombre del Señor y demás, eso no va a ser en vano. Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. La palabra transformados se repite en 2 versículos y la idea de transformación continúa. La transformación que se da, que se produce por Cristo nuestro Señor, por Dios. Esa transformación está constantemente en nuestra vida, ¿no? Nosotros podemos ser instrumentos para transformar a otros. ¿Por qué? Porque nosotros no somos meros piezas, herramientas en nombre del Señor, que nos tenemos que dejar usar para que la obra transformadora del Señor actúe, trabaje en otras personas, en la sociedad, nuestro país y demás. No todos moriremos, pero todos seremos transformados, ¿no? Moriremos, físicamente vamos a morir todos. En el Señor Jesucristo todos vivimos. Todos que creemos en Él, en fe, actuamos, trabajamos, todos vamos a vivir. Estamos constantemente transformándonos en otras cosas, creciendo espiritualmente, dando fruto y así transformando a otros. Muchas veces siendo de instrumentos sin darnos cuenta al principio, pero después es posible que el Señor se nos revele y nos muestre cómo fuimos enviados o utilizados en hacer su obra. Me llamó mucho la atención el versículo 55 y 56, ¿no? Y marca la idea de que de la muerte, ¿no? Porque el pecado es el aguijón de la muerte y la ley es la que da poder al pecado, ¿no? Se puede interpretar de varias maneras, ¿no? El pecado nos separa del Señor. Es no cumplir sus normas de nuestro Dios y demás, nos aleja de su comunión con Él. Aplicar la ley a rajatabla, sin el amor de Dios, el amor del Señor Jesucristo, si no lo aplicamos, caemos igualmente en pecado.
Y ahí es donde morimos, física y espiritualmente. Por eso la importancia de mantener y de trabajar mucho más en nuestro espíritu, en qué consumimos, en qué ambiente nos movemos, en cómo nos movemos en los ambientes mundanos de la sociedad que está corrupta, que es pecaminosa, que el pecado es, digamos, lo que se ve socialmente correcto. Y que si hoy, no sé, quiero faltar al trabajo porque sí miento y zafo de mis obligaciones y demás, ahí es cuando nos separamos del Señor, cuando pecamos, cuando no acudimos a Él a través de su palabra, de la oración, y acudimos a otras cuestiones para zafar, como se utiliza hoy en día. Ahí es cuando pecamos, y el pecado es el aguijón de la muerte. Y Pablo nos despide con 2 versículos en este capítulo. Pero gracias sean dadas a Dios, de que nos da la victoria por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La importancia de dar gracias a Dios y de reconocer que su Hijo se sacrificó para otorgar la victoria, ¿no? Estamos en una conflictividad diaria de por vida durante generaciones y generaciones que están en esa conflictividad entre la victoria y el pecado. Al final del día, el Señor siempre gana. El Señor Jesucristo nos dio la victoria, nos da la victoria a cada persona que se convierte, que acepta al Señor en su vida. Es una hermosa victoria. El reino del Señor crece, hacemos su voluntad. Mi físico, el tuyo, el de todo va a pasar a historia en algún momento, se va a convertir en polvo y demás. Todo lo que hayamos hecho, el propósito de nuestras vidas, en hacer la obra del Señor. Ahí vivimos. Ahí todo tiene un sentido. El hermoso sentido de vivir y de ser funcionales a nuestro Señor. Así que, amados hermanos míos, manténganse firmes y constantes y siempre creciendo en la obra del Señor, seguros de que el trabajo de ustedes en el Señor no carecerá de sentido. Qué importante el seguir firmes y constantes trabajando en la obra del Señor. Tanto a mí como a vos nos duele la cabeza por mucho trabajo intelectual, nos duelen los brazos, nos duelen las piernas, estamos ansiosos, angustiados por los problemas económicos, muchas veces cuesta llegar a fin de mes. Todo eso es importante, pero más importante es la obra del Señor, como nos dice aquí, mantenernos firmes y constantes. Queridos hermanos, nuestros antecesores, cuando empezaron la obra, gracias a la reforma luterana y los predecesores y demás, no fue fácil. Fueron perseguidos, fueron muchos quemados, apiedrados, expulsados, pasaron hambre. El mismo Pablo fue encarcelado trabajando en el Señor y él mismo sabía, aunque todas esas cuestiones físicas dolieran y demás, la angustia de lo físico es algo humano y demás, se mantenían firmes y constantes porque sabían que en el Señor Jesucristo
Ellos estaban más vivos que nunca. Nosotros tenemos que orar para tener ese mismo sentimiento, trabajar constantemente, aunque las manos se nos caigan muchas veces, para seguir creciendo y haciendo la obra del Señor. Nuestro templo, todos los templos que hay en Buenos Aires, en Argentina, en el mundo, no se construyeron solo, se hicieron porque personas, hermanos, trabajaron y se mantuvieron firmes y constantes en el Señor. Luego se materializó en un edificio y demás. El Señor bendijo. Pero tengo la plena convicción de que ellos se mantuvieron firmes, constantes en el Señor, para que su trabajo no fuera en vano. Y no fue en vano. Yo estoy en Chicago, vos estás en Chicago, en Flores, en Caballito, en Ramos Mejía, en San Justo, en donde sea, en Córdoba, en Mozambique, en donde estés. Es gracias a que inició con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, de los apóstoles y de los posteriores reformadores y demás, que fueron misionando, que misionaron, hasta llegar hoy a estar compartiendo esto a través de una red social, de estar compartiendo un culto. Así que, hermanos, para que todos y demás estemos vivos, más vivos que nunca, mantengámonos firmes y constantes trabajando. Es una tarea hermosa trabajar para el Señor. El Señor, no sé en su inmensidad y demás si en algún día de descanso es casi, pero yo estoy plenamente seguro que está trabajando en vos, en mí, en todos. Él continúa siempre trabajando. Y nosotros, en nuestras realidades, tenemos que trabajar para Él. Mantenernos firmes aunque las crisis nos golpeen, aunque tengamos incertidumbre, miedo, angustia, cueste llegar a fin de mes y demás, mantenernos firmes. Porque en Él estamos vivos y no morimos por el pecado. Así que, queridos hermanos, os invito a que se mantengan firmes y constantes, aunque suene reiterativo y demás. Pero es algo hermoso trabajar constantemente para Él. Hermanos, nos estamos viendo. Oremos y despidámonos todos juntos y estén atentos a las actividades del fin de semana. Oramos. Amado Dios, Señor nuestro, te damos gracias, Señor, por este culto. Te pedimos, Señor, que nos bendigas a cada uno de nosotros, a tu iglesia, Señor, de Nueva Chicago. Bendícela, guíala en las actividades de este culto, Señor. Que todos podamos entender y crecer y que trabajando para tu obra, para tu hermosa obra, crecemos, Señor. Estamos vivos por ti, Señor. No caemos en la muerte. Te pedimos, Señor, que nos sigas transformando, que transformes todo a ti, Señor. Bendícenos en nombre de Cristo Jesús.